El día de hoy vamos a introducirnos a lo que son los modelos equivalentes de motores en corriente directa. Vamos a hablar de diferentes tipos de motores en corriente directa y vamos a hablar de sus modelos equivalentes. Esto nos va a permitir entender digamos, con mayor propiedad el impacto, digamos, de incorporar un circuito en corriente directa dentro de o dentro de un sistema electrónico o eléctrico. Entonces comencemos con lo que se denomina circuito equivalente simple. Tenemos un modelo bastante básico. Ok, ahora, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe, yo sí lo estoy escuchando bien, la verdad, desde el Ok, principio. Yo también lo estoy escuchando bien, pero ok. eh, a continuación vamos a ver lo que se denomina circuito equivalente simple. Ya hemos visto que un motor en corriente directa se compone de devanados, tanto en el rotor o en el estator, y esos devanados pueden estar conectados en diferentes configuraciones. Ya sea se pueden conectar en serie o en paralelo. Entonces, a continuación lo que vamos a proponer es un modelo simple, el modelo más simple para explicar el comportamiento de un motor en corriente directa. Este modelo se encuentra en este gráfico. Estamos diciendo que un motor en corriente directa es una fuente a la cual denominamos E en serie con una resistencia a la cual denominamos R sub A y un inductor al cual denominamos L sub A. Entonces decimos que esta resistencia lo que viene representando es la resistencia eléctrica del embobinado del rotor y esta L sub A lo que me representa es la inductancia del motor. Si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos esta expresión. Nótese que esta expresión básicamente, bueno, lo que hacemos es sumar los voltajes, digamos, hacer un pequeño lazo. Vamos a tener 3 caídas de voltaje o 3 voltajes. Este voltaje que estamos modelando como una fuente, esta caída de voltaje y esta otra caída de voltaje. Aquí lo que resulta interesante es que esta es la ecuación en régimen transitorio. Es decir, cuando la corriente no ha alcanzado su valor final. Pero ya en estado estacionario nosotros sabemos que el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un abierto. Si ustedes recuerdan, digamos, cuando ustedes estudiaron capacitores e inductores, van a recordar que los capacitores en régimen permanente se comportan como circuitos abiertos y los inductores en régimen permanente se comportan como circuitos cerrados. De esta forma, nosotros podemos ignorar este voltaje del inductor para el estado estacionario o régimen permanente y reescribir esta expresión, este voltaje de esta forma. Nótese que aquí tengo la caída de tensión en la resistencia, estoy ignorando la caída de tensión en el inductor y he expresado E, que es digamos, la fuente de alimentación con la que estoy modelando el motor o parte del motor, la estoy expresando como el producto de una constante K multiplicado por la frecuencia angular del motor. De esta forma, nosotros podemos trabajar con un modelo reducido y bastante simplificado del motor en corriente directa. Veamos un ejemplo. Se nos presenta lo siguiente. Tenemos un motor que está conectado en paralelo a un capacitor y ambos elementos están conectados en paralelo a una fuente de alimentación a la cual hemos denominado V sub E. Esta fuente es de 2 voltios. Tenemos un capacitor C
y se nos está diciendo que determinemos la corriente que pasa por la fuente si consideramos que R sub A es igual a 10 ohmios y que E es igual a 1 voltio. Entonces, el primer paso es reemplazar el motor por su circuito equivalente. Recordemos que en régimen permanente únicamente vamos a tener la fuente de voltaje E y la resistencia. Por lo tanto, obtenemos, digamos, en régimen permanente este circuito equivalente. La resistencia nada más y E. Y como estamos analizando también el sistema en régimen permanente, tenemos un capacitor y el capacitor se puede considerar como un circuito abierto en régimen permanente. ¿Qué significa eso? Que podemos eliminar el capacitor, digamos, y considerar que aquí hay un circuito abierto. Y si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que todos los elementos han quedado conectados en serie. Profe, una pregunta. Sí, Cuando se habla de régimen permanente es que ya está, digamos, ya alcanzó, ya el motor está trabajando en trabajo normal, no está en proceso de sí, arranque ni nada por el estilo. correcto, a eso me refiero. A eso me refiero. No está en proceso de arranque, se encendió y está operando. Y ha pasado una cantidad determinada de tiempo. Esa cantidad determinada de tiempo va a depender, digamos, del régimen transitorio. Pero en realidad podemos considerar que si el motor lleva varios minutos encendido, podemos considerar el régimen, el régimen permanente. Y usualmente o casi siempre vamos a estudiar el motor en régimen permanente. Profe, ¿y el condensador entonces qué viene a hacer acá? En este caso, el capacitor únicamente tendría impacto en régimen transitorio, pero no en régimen permanente. El capacitor serviría, siempre conectamos un capacitor en paralelo, estamos, estamos conectando un filtro paso bajos al motor y eso nos va a permitir filtrar, digamos, señales de alta frecuencia que pudieran provenir de la fuente de alimentación. Oh, ok, Sin gracias. embargo, el motor está colocado ahí nada más como parte, bueno, esa es una razón. Otra razón es que podemos colocarlo en cualquier lado porque a mí lo que me interesa ahorita también desde el punto de vista didáctico es mostrarles cómo se obtiene el modelo equivalente. Ok, seguimos adelante y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que como estamos en régimen permanente, podemos sustituir el capacitor y poner en su lugar un circuito abierto, por lo cual obtendríamos esta configuración. Ahora bien, nos ha quedado un circuito en corriente directa bastante sencillo. Dos fuentes y una resistencia. Y lo que se nos pide es la corriente eléctrica en régimen permanente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una malla, lo cual es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y ya con eso vamos a poder resolver el sistema. Nótese que si hacemos esta malla tendríamos VE menos, vamos a darle dirección a la corriente, vamos a asumir que la corriente va en esta dirección. Si la corriente I va en esta dirección, la caída de tensión en la resistencia tiene la dirección opuesta, sería esta. Digamos, esta sería la caída de tensión en la resistencia. Entonces va de menos a más, nos topamos con un más, ponemos un menos, aquí ponemos la corriente y la resistencia. Estamos aplicando la ley de Ohm, nada del otro mundo. Y luego ponemos menos
y esto es 0 por la ley de voltaje de Kirchhoff. Recordemos que la ley de voltaje de Kirchhoff es una forma simplificada de la ley de la conservación de la energía. Y aquí despejamos I, muy sencillo. Entonces vamos a despejar I. Aquí. Vamos a ver. Y nos quedaría I igual a esa expresión. Le ponemos valores numéricos. Arriba tendríamos 2 voltios. 2 voltios menos 1 voltio. Y abajo tendríamos la resistencia que dijimos que era de 10 ohmios. Entonces tenemos 10 ohmios aquí abajo. Y eso me daría 0.1 amperios. Entonces eso ya lo tendríamos calculado. Entonces nótese cómo podemos calcular la corriente a partir del modelo equivalente. Pasemos al ejemplo 2. En este caso lo que tenemos conectado entre el motor y la fuente es un inductor. Ese inductor podría representar cualquier cosa, no es relevante para este ejercicio, pero lo importante aquí es que podemos realizar cálculos con el modelo equivalente simple del motor en corriente directa. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a sustituir este circuito por, digamos, y nótese también que estamos siempre trabajando en régimen permanente. Régimen permanente. Casi siempre lo vamos a asumir, pero no siempre. Pero podríamos trabajar en régimen transitorio, con motores en corriente directa. Entonces, muy sencillo. Tenemos por acá el ejemplo, sería el ejemplo 2. Y sustituiríamos el inductor por un corto, por un cable, y el motor lo sustituimos por una fuente y por una resistencia. Si hacemos eso, obtenemos el siguiente circuito. Y aquí, a continuación, hacer el cálculo va a ser bastante sencillo. Entonces, de hecho, el cálculo sería muy parecido, casi igual al anterior. Nótese que simplemente aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos VE, que en este ejemplo número 2 es 10. Tenemos E, que en este ejemplo es 1. Aquí vale 1. Y RA, que es 10. Y eso nos daría 1 amperio. Muy sencillo el ejercicio. A continuación vamos a pasar a otro tipo de modelo equivalente que se denomina motor DC de excitación separada. Eso es un tipo específico de motor en corriente directa. Y bueno, estamos ante este escenario cuando el campo magnético se obtiene con una bobina que recibe alimentación separada de la armadura. Entonces, por un lado tenemos, bueno, vamos a sustituir este circuito por dos partes, digamos. Vamos a tener, digamos, en un lado digamos, la alimentación separada que recibe ese tipo de motor. Este motor recibe dos
dos tipos de alimentación. Uno para la bobina, una para la bobina de la armadura y otro para el resto del motor. Y lo que hacemos es reemplazar el motor por este modelo equivalente. Nótese que tenemos una resistencia y un inductor en la parte separada, y en la parte que no separada tenemos lo que teníamos antes, un inductor y una resistencia. También tenemos el motor shunt. En este motor tenemos lo siguiente, vean qué interesante, tenemos el embobinado del campo que está en paralelo con el de la armadura. Entonces, ese es el modelo equivalente de este motor, el motor shunt. Y nótese cómo vamos a tener una resistencia y una inductancia en paralelo. El motor shunt tiene la característica de que la velocidad permanece prácticamente constante para todo el rango del torque. Eso es interesante, ¿verdad? Porque es un motor que se caracteriza por producir una velocidad que es prácticamente constante con respecto al torque. Habiendo visto eso, hagamos el ejemplo 3, otro ejemplo. En este ejemplo 3, tengo este mismo circuito. En este caso se trata de un motor shunt. Entonces vamos a tener variables que son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos RF. Entonces vamos a considerar que RF también es igual a 10. Tenemos por acá, bueno, sería básicamente esto. Digamos, ocupamos RF. Entonces, igual se nos dice que usa el modelo, se trata de un, bueno, en este caso no utilizamos el modelo equivalente, usamos el modelo shunt, porque el motor es diferente. Entonces, en este caso tenemos este circuito, tenemos una fuente, un inductor, y el motor que sería un motor shunt. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este motor por el modelo equivalente en régimen permanente. El modelo equivalente en régimen permanente del motor shunt va a ser esta resistencia que está en serie con esta fuente, y esta resistencia que está en paralelo con esta resistencia y esta fuente. Entonces, va a ser un modelo, digamos, se va a comportar en forma muy similar. Digamos, se va a comportar en forma similar a esta, solo que aquí vamos a tener una resistencia. Entonces va a ser el mismo circuito equivalente, solo que aquí vamos a tener una resistencia. Coloquemos esa resistencia por acá. Hagámosla con Paint, muy sencillo.
Ok, ya tenemos RA y RF. Y ya tendríamos el circuito, que también es un circuito bastante sencillo. Entonces recuerde lo que ha pasado acá, ¿verdad? Recuerde que el motor Shunt tiene una resistencia, digamos, en el régimen permanente que es paralela a RA y E. Eso es lo que tenemos acá. Y nótese también que he eliminado el inductor porque en régimen permanente un inductor es un cable. Y a continuación, bueno, es bastante sencillo lo que tenemos que hacer. Tenemos que calcular la corriente que pasa a través de la fuente. Para eso tenemos que calcular dos corrientes y sumarlas. Tenemos una corriente que pasa por RF, que le vamos a llamar IF, y otra corriente que pasa por RA, la cual vamos a llamar IA. Entonces lo que vamos a hacer es hacer primero aquí una malla. Muy sencillo, lo que vamos a hacer, una malla primero. Tenemos la corriente IF, que es igual a V entre RF. ¿Esto cuánto nos daría? Bueno, VE es 10 y RF es 10 también, entonces nos daría un amperio. Tenemos también por acá la otra corriente que vamos a calcular, que es la corriente que pasa por IA. Definimos la dirección de la corriente hacia la derecha. Si definimos la dirección de la corriente hacia la derecha, entonces eso implica que el voltaje es hacia la izquierda. Calculamos esa corriente. Entonces, IA va a ser igual a V menos E entre RA. Eso me daría V, bueno, V es igual a 10 voltios. Y E es igual a 1 voltio, entonces me daría 9 entre RA, 9 entre 10 y me daría 0.9 amperios. Muy sencillo, muy fácil de calcular. Muy, muy sencillo. Ese sería el ejemplo número 3. Usando el motor Shunt. El motor Shunt también recibe otro nombre que es motor de excitación en paralelo. Entonces el motor Shunt también recibe otro nombre que se denomina motor de excitación en paralelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, profe.
ahorita no, pero Ok, hagamos un ejemplo de motor DC de excitación separada. Ese va a ser el ejemplo 4. Ok, ya tenemos listo el ejercicio, un ejercicio muy sencillo también. En este caso estamos considerando un motor de excitación separada. Recuerden que el modelo del motor de excitación separada es este, donde tenemos una resistencia, un inductor separado del motor. Y eso es básicamente lo que ocurre con este tipo de motor, porque tenemos una bobina que recibe alimentación separada. En este ejemplo, que es el ejemplo 4, estamos diciendo que esta bobina separada se va a conectar en paralelo al motor. Es decir, estamos diciendo que en este ejemplo estamos conectando esta bobina acá, digamos en paralelo al motor. Y de hecho, si nosotros realizamos ese procedimiento, lo que nos quedaría es básicamente el motor Shunt. Este ejercicio es muy sencillo, voy a dejar que ustedes lo resuelvan en lo que queda de la clase. Y de una vez les comunico, bueno, que lo resuelvan solo, es muy sencillo. Se resuelve muy parecido o casi igual al ejemplo número 3. Eso sería lo que vamos a ver el día de hoy.
Recordemos que les había hablado que el examen se los daba esta semana. Y bueno, entonces lo que va a pasar es que les voy a asignar el examen el día de hoy. Hoy se lo subo y tendrían una semana para entregarlo. Y el examen definitivamente va a estar basado en la materia vista todos estos días, digamos, todas estas clases. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Pero me imagino que ahorita usted sube la presentación y el video para repasar ahí. Sí, claro. Ok, gracias. Sí, lo que vimos hoy entra en el examen. Entonces, pueden hacer el examen cualquier día de la semana, pero lo que vimos hoy entra. Profe, y una pregunta, ¿cómo es el examen? ¿Es un link que una vez que lo abrimos, tenemos un tiempo No, el examen determinado? es un examen común y corriente, un examen normal. Ah, ok. Puede que tenga respuesta breve, selección única, problemas, pero no es un documento lo que les voy a dar como examen. Ah, ok, perfecto. Profe, consulta, ¿y se puede resolver a mano o tiene que ser con la compu? ¿Cómo se maneja eso, profe? Yo recomendaría que lo hagan con la computadora. Sin embargo, es a libre elección de ustedes. Ok, gracias. Profe, disculpe, vieras que anduve buscando el link para el grupillo del WhatsApp y vieras que no lo encontré, no sé si se le habrá olvidado subirlo o algo así. ¿El qué, perdón? El link para agregarme al grupo de WhatsApp, profe, es que no lo pude encontrar la última vez. Ok, ya se lo envío. Profe, y Gracias. última pregunta, ¿el examen tiene hora de entrega la otra semana? ¿Deben 8 qué hora? Antes de medianoche. Igual la siguiente semana tenemos clases normales. Ok, está bien, gracias. Bueno. ¿Estaríamos entonces, profe? Sí, correcto. Bueno, buenas noches, muchas gracias.